Hola, ¿cómo están mis distinguidos amigos y hermanos? Espero que todos ustedes se encuentren bien. Yo le doy gracias a Dios porque yo estoy bien. Las misericordias de Dios, dice la Biblia, que son nuevas cada mañana y en este día estoy recibiendo las bendiciones nuevas, las misericordias nuevas. Estamos ocupados estudiando los atributos de Dios. Y hoy me toca hablarles del atributo número 34. Es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Recordemos que estuvimos hablando de lo que es Dios como gloria, lo que es Dios como honor y lo que es Dios como majestad. Entonces podemos decir que Dios no solo tiene gloria, honor y majestad, sino que también es soberano. Es decir, tiene soberanía. Soberanía es también uno de los atributos de Dios. Él es soberano. Soberanía indica autoridad ilimitada de Dios y poder. La posición de Dios es también ilimitada. No podemos alcanzar a realizar la medida de la posición de Dios, que es tan alta. Soberano, no hay límite en su autoridad, en su poder y su posición. Y aunque la palabra soberanía y soberano no se usan en Romanos 9, 20 y 21, esos versículos ciertamente se refieren a la soberanía de Dios. Vamos a leerlos. Romanos 9, 20 y 21. Dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Todos nosotros, los cristianos, debemos realizar quiénes somos. Somos creación, hechura y formación de Dios. Por tanto, nosotros no podemos resistir a su propósito. Mire cómo dice el versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? También Job 9:4 dice que Dios es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Dice, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Una pregunta. Esa es la razón por la cual Pablo pregunta, ¿puede acaso la cosa formada decirle a él, ¿quién la formó? ¿Por qué me hiciste así? Seguido a esa pregunta, Pablo indica que como alfarero, Dios tiene la autoridad sobre el barro, sobre la masa, para hacer vasos de honra y vasos de deshonra. Dios es el alfarero y nosotros el barro. Ahora, yo quiero que usted se dé cuenta de todas estas cosas porque jamás vamos a entender la soberanía de Dios si no leemos en Romanos la manera en que Pablo expresa la soberanía de Dios. Vuelvo a repetir, en Romanos 9, 20 y 21 no está la palabra soberano, pero está implicada. Dios como alfarero, Él es soberano. Él tiene toda la autoridad sobre el barro. Si Él quiere, Él puede hacer un vaso de honra. Y si Él quiere, Él también puede hacer un vaso de deshonra. Y eso no depende de nuestro escoger. Depende de la soberanía de Dios.
Por muchos años, Dios me ha permitido estudiar la Biblia. Y para mí ha sido bastante difícil decir, oh, esto sucede por la voluntad permisible de Dios. Muchos años hace ya que me divorcié de esa expresión, que Dios en su voluntad permisible hace las cosas. O es su voluntad o nada. Fíjese pues, si nosotros decimos, es que esto es la voluntad permisible, entonces le vamos a restar fuerza y poder a la soberanía de Dios. Si la Biblia declara que si Él quiere puede hacer un vaso de honra y si Él quiere puede hacer un vaso de deshonra, estamos hablando de voluntad, no de voluntad permisible. Discúlpenme, pero muchas cosas yo no me las trago. Para que yo me pueda tragar algo, tiene que presentárseme con toda la evidencia bíblica. Y que yo sepa, la soberanía de Dios es que Él hace lo que Él quiere y no le pide consejo a nadie, porque Él es Dios. Entonces, quiero que ustedes noten que así como Dios endureció el corazón de Faraón y lo hizo un vaso de deshonra para mostrar a través de él su poder, así también dice la Biblia que Dios a nosotros, la iglesia, la esposa de Cristo, dice que a nosotros nos hizo como vasos de honra. Somos de barro y llevamos un tesoro incalculable dentro de nosotros. Así nos hizo Dios. A la iglesia la hizo como vaso de honra. Bueno, ya toda la historia usted la sabe. Usted sabe que cuando Dios nos creó perfectos. Pero hubo un momento en que nosotros caímos y entonces fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todo lo que Dios ha creado, lo ha creado perfecto. Aún al diablo lo creó perfecto. Y la Escritura lo confirma y dice, perfecto eras hasta que fue hallada en ti maldad. Entonces, ¿por qué Dios, su creación, no es que Él permite que se corrompa, sino que Él la corrompe? Yo he predicado por muchos años que Dios ha creado, Dios ha corrompido y Dios restaura. Ese es su programa. Él no tiene otro programa. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos ayudarle a Dios, hermano. Nosotros, los de Guatemala, decimos a veces, hacete la campaña vos. Nosotros creemos que Dios está necesitado de nosotros y diciéndonos, haceme la campaña vos de ayudarme para que no me vean mal. No, hermano, Dios no está pidiendo campaña. Él es Dios y Él es el que produce el bien y el mal. Está bien clarísimo en la Biblia. Por ejemplo, usted lea a Job y Job dice, ¿recibiremos de Dios solo el bien y no el mal? Entonces, en su soberanía, Dios manda gente mala a este mundo y manda gente que no podemos decir que es buena, porque nadie es bueno, solo Dios. Pero manda gente que aparentemente es mala, porque todos nosotros participamos. Pablo así lo pone y dice que nosotros éramos igual que los hijos de ira, igual que los hombres naturales, pero como fuimos escogidos y predestinados por la soberanía de Dios,
eso solo pasó, eso solo fue pasajero. Nosotros no veníamos a este mundo como esposa de Cristo a hacer una vergüenza a este mundo, no. Podíamos participar de esa vergüenza, pero dice la Biblia que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Así que ayer cuando hablé de la honra, yo hablé de que Dios, aún en una situación deplorable, Dios nos honra. Porque nosotros podemos estar caídos, pero el Señor nos da un valor, hermano. Si la sangre de Cristo, dice la Biblia, que fue la que se pagó como precio para redimirnos a nosotros, usted se puede imaginar el valor que Dios le ha dado a usted. El hombre se menosprecia a sí mismo, pero la Biblia, sin embargo, nos muestra que Dios pagó un precio bien alto por nosotros. Entonces, quiero que por favor notemos lo que es la soberanía de Dios. Estos versículos de Romanos 9 indican que Dios tiene la soberanía para crear, para hacer y formar al hombre. Todo de acuerdo a su predestinación. Segunda de Timoteo 2, 20 y 21, miren lo que dice. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Oh, qué maravillosa es la soberanía de Dios. Porque si usted se pone a pensar profundamente, nosotros caímos, nosotros somos seres caídos, pero como Dios en su soberanía decidió predestinarnos y escogernos, por eso Él se echó una soga al cuello Él mismo. ¿Por qué? Porque Él juró, y juró por sí mismo, que nos ha predestinado y escogido con veracidad. Él no se hace atrás. Su soberanía lo hace que haga cosas como Él quiere, pero no se hace atrás. Él es muy consistente en su palabra, y por eso dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque si Dios dice en su palabra que Él te escogió y te predestinó, Él te está hablando de su soberanía. En Romanos 9:22, que es en el mismo contexto, Pablo continúa. ¿Y qué? Fíjese cómo habla. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y por eso te dije que tú tienes que orar para entender a Dios, porque Dios tiene vasos en esta tierra para destrucción. Tú y yo no hemos sido escogidos y predestinados para destrucción, porque si Dios nos crió a nosotros en Cristo Jesús, Él guardó esa decisión, Él guardó ese deseo, ese beneplácito de que aunque nosotros participamos del pecado, Él tenía la mira en nosotros hacia adelante, y Él sabía que nos iba a redimir y que nos iba a rescatar. ¿Por qué? Porque Él nos escogió y predestinó para recuperar la gloria perdida. Entonces, en Romanos 9, 23 y 24, continúa diciendo, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia,
que Él preparó de antemano para gloria. Hermano, eso me impacta a mí. ¿Cómo es que Dios hizo un vaso que tenía que pasar por pruebas y ser un vaso corrupto? Y que Él diga, pero yo te tengo a ti escogido y predestinado para gloria. Mire, esto es misterioso, esto es profundo, y esto nos debe de hacer vivir agradecidos, a los cuales también ha llamado. Fíjate que Él no llama a los que antes de la fundación del mundo escogió y predestinó, es los únicos que llama. Él no llama a nadie que, así como a nosotros nos escogió y predestinó para ser vasos de honra, así también escogió y predestinó a otros para que fueran vasos de deshonra. Si usted no me cree, hermano, lea la Biblia. En la Biblia está que Adán y Eva eran padres de Caín y de Abel. Y aún más de Abel, de Caín dice que era hijo del diablo. Así que ahí la cosa está mucho más profunda. Entonces, si nosotros como cristianos, porque la mayoría de cristianos lo que tiene en sus enseñanzas son mezclas. Sus enseñanzas están mezcladas y por eso no pueden visualizar la salvación tan grande que Dios ha declarado desde antes de la fundación del mundo y aún desde antes que nosotros hubiésemos nacido aquí en la tierra. Él tiene una declaración en su palabra que a los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Fíjese, todo esto depende de la soberanía de Dios. Dios tiene la autoridad para hacer de los que ha seleccionado y llamado, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Vasos de misericordia para que lo contengan y puedan expresar la gloria de Dios, y que un día seremos manifestados gloriosos. Aleluya. De acuerdo a su autoridad soberana, nos ha preparado para dicha gloria. Fuimos predestinados por su soberanía para ser sus vasijas contenedoras. Ese es el clímax de uso que Dios quiere darnos. Es la meta de la selección de Dios de acuerdo a su soberanía. Ahí surge la pregunta: ¿cómo Dios, para hacernos nosotros vasos de gloria manifestados, porque ahorita no nos podemos ver con esa gloria, porque la gloria no solamente tiene que ver con la madurez y el crecimiento en vida, sino que la manifestación, porque la manifestación de la gloria de los cristianos va a ser un cuerpo glorificado. Así que allá en el horizonte podemos ver que Dios está trabajando en nosotros día tras día hasta llevarnos a la consumación. Por eso dice en Colosenses que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, seremos semejantes a Él. La semejanza nuestra de Cristo la tuvimos en la eternidad pasada y la perdimos, pero ahora vamos de gloria en gloria hasta manifestarnos como los hijos gloriosos del Señor, y esa es su meta. Pero todo esto no es un antojo humano, esto tiene que ver con ¿cómo le dijera? Tiene que ver con el buen placer de Dios. Dios tiene un buen placer. En la Biblia se llama beneplácito. Bene es bueno y plácito es placer. El buen placer de Dios. O sea que porque a Él en su soberanía, como un Dios poderoso, grandioso, absoluto, y que no le pide consejo a nadie, así Él, gloria a Dios, decide todo lo que sucede aquí en la tierra, sea bueno
o sea malo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, y yo espero que este mini mensaje sobre el atributo número 34 sea de bendición para ti. No te olvides, atributo número 34, la soberanía de Dios. Dios es soberano. Eso implica que Él es una autoridad. Él es una autoridad ilimitada, lleno de gloria, lleno de honor y majestad. Hasta la próxima.